Para esos momentos o periodos incluso en que la cabeza se acelera más, como cuando empezamos a imaginar escenarios un tanto exagerados, diría, y sentimos que nos cuesta frenar, bueno, te quiero compartir 3 principios guía que me ayudan a bajar las revoluciones y volver al presente. Pero no como cliché o una forma de escapar de ese estado ansioso, sino como una manera de empoderarme, de recordarme los recursos con los que cuento, de soltar la ilusión de control y de confiar en la vida. Y antes de seguir, una aclaración. Obviamente, cuando estoy en ese momento de acelere, de ansiedad, no se me van a venir estos 3 recursos al toque, como agua que apaga el fuego. Y tampoco es la idea acá. El momento incómodo de ansiedad vamos a tener que transitarlo con los recursos que cada uno haya desarrollado o con los que cuente. Pero sí me parece importante poder tener estos principios ahí, a mano, tenerlos presentes, incluso anotados en ese cuadernito al que volvemos cuando nos sentimos más pasados de revoluciones y necesitamos reconectar con palabras de amor y de autocuidado. Porque en serio siento que me dan una base fuerte. Quizás también te sirvan a vos o puedan hacerte conectar con tus propios recursos que probablemente ya tenés, pero que tal vez quedaron ahí medio olvidados. Como siempre te recuerdo que todo lo que hablo acá en este podcast es en base a mi experiencia personal y mi forma de ver las cosas, pero de ninguna manera reemplace el acompañamiento de un profesional de la salud mental. Si sentís que la ansiedad o el malestar están teniendo un impacto importante en tu vida, no dejes de buscar ayuda profesional. Yendo directo al tema del día de hoy, uno de los principios guía que más me ayuda cuando estoy atravesando esos momentos en que la cabeza se acelera es volver al aquí y ahora, pero no como frase hecha. Me refiero a que la vida es un día a día, no podemos saltar etapas. ¿Y con esto a qué voy? Cuando la cabeza se acelera en general es porque estamos imaginando alguna situación a futuro de cómo podría ser, ¿no? ¿Qué podría pasar? ¿Cómo lo vamos a resolver? ¿Qué vamos a decidir llegado el momento? Y la realidad es que no lo podemos saber. Hoy es hoy. Entonces, lo que me ayuda mucho es recordarme que todavía falta recorrer todo el camino hasta llegar a esa situación específica de futuro que me preocupa, lo que sea. Todavía no llegó. Y entre paréntesis, si es que llega, porque más del 85% de las cosas que nos preocupan nunca suceden. Así de traicionera es la mente. No por mal, obviamente, sino porque a nivel evolutivo está preparada para detectar amenazas y anticipar peligros. Pero bueno, volviendo. Suponiendo que hay una situación a futuro que nos preocupa y que quizás suceda por las circunstancias o condiciones que se encaminan hacia eso, bueno, lo cierto es que todavía nos falta recorrer el camino hasta llegar a ese futuro que estamos tratando de anticipar y de prever. Y además en el medio, las circunstancias pueden cambiar. Nosotros mismos podemos ir cambiando en el proceso. Entonces me parece importante recordar esto. No podemos quemar etapas. No existen los atajos. No podemos evitar vivir y transformarnos en el proceso, en el andar, porque ese es el secreto. Tenemos que atravesarlo y ver qué nos va pasando en el camino. Viste que muchas veces tenemos esta manía de querer adelantar procesos. No nos gustan ni medio los procesos. Pero casualidad que justamente eso es lo que la vida nos pide, que nos entreguemos y experimentemos. El problema es que la mente nos suele hacer sufrir o enroscarse por anticipado cuando esto en realidad no tiene ningún sentido. Por darte un ejemplo cotidiano y simple. Me pasó de tener que estar un tiempito lejos de mi pareja, uno en un país y otro en otro, por temas personales y profesionales. Y bueno, ahí la cabeza empezó a rumiar. ¿Qué cómo íbamos a hacer? ¿Cómo la íbamos a llevar? ¿Cómo nos íbamos a sentir? ¿Qué dinámica de comunicación nos iba a resultar mejor? Y si las cosas se estiraban y yo no podía volver en el tiempo previsto, o si en el medio del viaje yo decidí algo diferente que no estaba hablado, etcétera, etcétera, etcétera. Era imposible que yo tuviera esas respuestas por anticipado. Ni siquiera tenía mucho sentido que me enroscara o me preocupara por eso. Lo tenía que vivir, atravesar, simplemente. Obviamente uno puede definir un marco, mira, vamos a hacer así, asá, hablemos con tal frecuencia, esas cosas más cotidianas. Pero el resto, ¿cómo me iba a sentir? ¿Qué iba a tener ganas de hacer? ¿Qué iba a decidir? Imposible saberlo.
¿Para qué pensarlo por anticipado entonces? Muchas veces queremos tener respuestas de antemano, pero solo nos resta transitarlo. Otro gran recurso cuando mi cabeza se acelera demasiado yéndose al futuro y tratando de prever, de anticiparse, es recordarme que el universo es más sabio que lo que es mi control. Literal. Es una de las afirmaciones que hago todos los días. Y esto tiene que ver con una entrega mayor. Entregarle al universo, a Dios, a la vida, al todo, como quiera llamarlo, eso que me preocupa. Que pase, el devenir de los hechos, los resultados, todo, básicamente. Es tener esa confianza radical en cómo se den las cosas. Algo así como lo que sucede conviene. Lógicamente que con esto no quiero decir que nos tiremos a hacer la plancha porque el comando esté afuera, al contrario. Yo soy una convencida de que todo el tiempo estamos co-creando con el universo. Somos responsables de nuestras decisiones, de nuestras acciones, de nuestras omisiones. Por algo tenemos libre albedrío en esta vida. Pero esto, a partir del momento en que yo ya hice mi parte, el resto es soltar. Y Dios, el universo, la vida se ocupará del resto. Mostrará los caminos, abrirá puertas. Para mí es así, soy muy creyente de esto. Recordarme esto me da mucha más liviandad. Es una forma de recordarme que hay un montón de cosas sobre las que sí puedo accionar o decidir en parte, pero hay un montón de otras cosas que me exceden. Y acá es donde entra la fe, la confianza, en esa parte que no controlo, entre comillas. Y qué lindo se siente saber que podemos descansar en esa fe, en esa confianza, en ese creer que todo va a estar bien, que todo se va a dar bien, ¿no? Tener la tranquilidad de que nosotros ya hicimos lo que teníamos que hacer y el resto es confiar, es entregarnos a algo mayor y estar dispuestos a transitar cada etapa, como decíamos al comienzo. Y un tercer principio guía que me ayuda mucho cuando mi cabeza se acelera y se va directo al futuro, preocupándose, suponiendo, imaginando posibles problemas o complicaciones que hoy no existen pero que podrían surgir. Bueno, es recordarme que yo tengo los recursos para afrontar cualquier situación que se presente. Tan simple como eso. Es recuperar el poder, es volver a mí y tener esa certeza total de que si surge una complicación o un problema de esos a los que temo, de esos que me preocupan, yo sí que voy a ser capaz de decidir y actuar con criterio, con sensatez, con templanza, de la mejor manera posible para ese momento. En lo que me concierne a mí, por supuesto, porque hay miles de situaciones que nos exceden, que vienen endosadas, que también involucran a los otros y que vamos a tener que transitar también. Entonces, cuando digo que podemos abordar la situación que se presente, en el momento que se presente, no lo digo desde un lugar de omnipotencia, de pretender resolver con nudito perfecto las cosas. No significa que entonces nada nos va a afectar, o que somos unos superados, o que no vamos a tener que atravesar momentos difíciles o desafiantes o dolorosos. Lo que digo es que me parece clave desde dónde nos posicionemos ante las circunstancias. El punto es recordarnos que, independientemente de lo que nos toque vivir, nos tenemos a nosotros mismos. Y eso lo cambia todo. Y en tu caso, ¿cuáles son tus recursos o principios guía cuando la cabecita se acelera con preocupaciones, con miedos y con escenarios imaginarios? Contame en comentarios que me encanta recibir tu feedback. O si preferís escribirme a mi cuenta de Instagram en @jessica.mraz y seguimos la conversación por ahí. Si te gustó el episodio, te agradecería muchísimo que me dejes una reseña con 5 estrellitas, así puedo llegar a más personas. Y si querés seguir explorando todos estos temas sobre desarrollo personal para emprendedores mientras entrenas tu español, suscríbete, que se vienen muchos más contenidos. Un abrazo y nos vemos la próxima. Feliz vida.